El tema de los derechos humanos en todas partes del mundo ha pasado a ser un hito de constituciones, ha sido un tema central en montones de situaciones convulsas muy fuertes en distintas partes del mundo. En Chile, sin duda, hemos tenido una apreciación particularmente desde la época de la dictadura en adelante, una apreciación mucho más cercana sobre lo que deben ser los derechos humanos. De hecho, hay muchas personas de todos los lados políticos que están haciendo campaña para ser constituyentes y donde el tema de los derechos humanos está muy presente. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por primera vez nombró a una chilena de presidenta de esa Comisión Interamericana. Ella es Antonia Urrejola, abogada, y estamos con ella en contacto. Bienvenida a Última Mirada, Antonia, y felicitaciones por este puesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Un gusto saludarle también. Cuéntanos un poquitito, a pesar de que es algo que se menciona y se ha mencionado muchas veces, cuéntanos un poquitito, Antonia, ¿cuál es el rol y la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la comisión es parte de un sistema más amplio que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Está la comisión y está la Corte, pero nosotros como comisión tenemos dos labores fundamentales: una de monitoreo permanente sobre la situación de derechos humanos en el continente. Cuando hablo del continente me refiero desde Canadá hasta Chile. Y por otra parte, además de este monitoreo permanente, también tenemos el sistema de peticiones y casos donde conocemos de denuncias respecto de la violación a distintas convenciones interamericanas, fundamentalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, y son peticiones individuales o de grupo donde la Comisión conoce, tramita y luego dictamina un informe de fondo donde se determina si un Estado violó o no violó los derechos humanos en un caso determinado. Ahí hay un punto de lo que tú estás diciendo que es bien interesante porque en muchas partes del mundo, en Chile también, hay una confusión respecto de a qué se refiere los derechos humanos cuando se habla de ellos. Tú lo mencionaste ahora recién, señalaste que los derechos humanos corresponden a aquellos derechos que son violados por agentes del Estado. Es básicamente una situación de protección del ciudadano frente al Estado. No es una situación donde eventualmente podamos tener derechos humanos solamente porque somos personas, sino que tiene que haber un agravio por parte del Estado para que eso ocurra, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que es importante determinar, el Estado tiene la obligación, todos los Estados tienen la obligación de proteger, de respetar y garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción, todos los que viven en su territorio, de proteger de las violaciones de derechos humanos y garantizarle el ejercicio de los derechos humanos. Esa obligación fundamental es del Estado, y los agentes del Estado pueden violar los derechos humanos de las personas, pero también las violaciones a los derechos humanos no son solo un acto de una acción de que yo voy y torturo, yo agente del Estado torturo a una persona. Los Estados también son responsables por omisión, y en el caso de la omisión, los Estados pueden ser responsables por acciones que realizan los particulares, pero por la omisión del Estado, tomando conocimiento el Estado de alguna acción gravosa contra una persona, debiendo haber el Estado adoptado medidas, investigar y sancionar a los responsables, no lo hace, ahí también el Estado es responsable. Pero la obligación final de respetar y garantizar los derechos humanos corresponde a los Estados y los agentes. Pero quiero subrayar que los Estados pueden ser responsables por acciones de particulares, pero es por la omisión o la quiesencia de los Estados frente a actos determinados. Pero son el Estado el llamado último a respetar y proteger los derechos humanos, efectivamente. Ahí hay un punto bien interesante, Antonia, que varias veces se ha conversado, porque cuando un Estado que tiene una serie de leyes, tiene reglamentos, tiene funcionarios que hacen que sea posible que se exija el cumplimiento de determinadas reglas y alguien no lo cumple, bueno, el Estado puede poner a una persona ante un tribunal, puede poner a una persona presa. ¿Qué pasa cuando un organismo internacional sanciona a un Estado
y el Estado básicamente no hace nada, digamos. No se escucha, padre, digamos. No, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ninguna de las convenciones de derechos humanos del mundo tiene una forma de materializar una determinada sanción o una determinada situación que ha sido considerada violatoria de derechos humanos. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, a ver, yo creo primero, Fernando, creo que lo primero que quiero señalar que los organismos internacionales como la Comisión Interamericana o la Corte o los mecanismos del sistema universal de derechos humanos, en primer lugar nosotros tenemos un rol subsidiario, es decir, nosotros no entramos inmediatamente cuando se viola un derecho humano, son los estados, como yo decía, los que tienen que prevenir, tomar medidas para prevenir una violación, si toma conocimiento de una violación, tomar medidas para investigar y sancionar a los responsables. Cuando habiendo pasado todos estos pasos, es decir, el Estado no previno una violación a los derechos humanos, el Estado no investigó ni sancionó a los responsables y se ocuparon todos los mecanismos institucionales internos, ahí las personas pueden ir, por ejemplo, ante la comisión. Y efectivamente la comisión tiene conocimiento de estos casos, peticiones y casos que son sobre personas o grupos de personas, hay una tramitación respecto de estos casos y finalmente la comisión, a través de un informe de fondo, puede determinar la responsabilidad del Estado, establecer qué derechos humanos fueron violados por el Estado de acuerdo a los tratados internacionales que se le aplican a ese Estado y se le establecen un conjunto de recomendaciones. Podemos encontrarnos en una situación bastante compleja. En primer lugar, nosotros cuando decretamos un informe de fondo y establecemos recomendaciones, primero hay un periodo que es como reservado, que se llama fase de transición, donde nosotros notificamos al Estado y también a los representantes de las víctimas y las víctimas, y lo primero que intentamos es que el Estado cumpla con las recomendaciones y le establecemos un plazo, que muchas veces se van prorrogando esos plazos. Siempre intentamos llegar a un acuerdo y vamos viendo cuál es la voluntad del Estado para implementar las recomendaciones. Depende qué tipo de recomendaciones. Hay recomendaciones que son bastante simples, que es un reconocimiento de responsabilidad en un acto público. Hay recomendaciones que son más complejas, porque puede ser dejar sin efecto una sentencia judicial. Y ahí hay todo un tema también con los poderes judiciales. Pero nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles para que los Estados cumplan con las recomendaciones y hacemos un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Efectivamente puede llegar un punto que los Estados no cumplen y ahí sí yo diría hay una debilidad, por decirlo así, de los organismos internacionales en el sentido que nosotros no tenemos una policía, no podemos ir, tomar un Estado, ¿cierto?, a los gobernantes y llevarlos presos. No tenemos una policía internacional que tome preso a un Estado. Nosotros además establecemos responsabilidad estatal, no establecemos responsabilidades individuales como lo puede hacer la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Nosotros establecemos la responsabilidad del Estado. ¿Qué es lo que pasa cuando un Estado no cumple? Existen mecanismos a través, por ejemplo, en el caso de la Comisión y la Corte, el Sistema Interamericano, ante la Asamblea General de la OEA, donde nosotros anualmente hacemos un informe, tanto la Comisión como la Corte, y ahí establecemos, ¿cierto?, cuál es el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión o de las sentencias de la Corte. Existe un mecanismo por lo cual los demás estados pudiesen eventualmente determinar que un estado no está cumpliendo. Ahora, aquí el tema fundamental de los sistemas de protección, los sistemas internacionales de protección, es la buena fe. Los estados, ¿cierto?, en virtud de su propia soberanía, se someten a estos sistemas de protección, ratifican los tratados de derechos humanos, se obligan a sí mismos a respetarlos y cumplirlos, y hay un principio de buena fe. Pero la verdad es que no tenemos cómo obligar a un Estado a cumplir. Depende de un principio de buena fe y de la seriedad del Estado de cumplir con las recomendaciones. Esto, Antonia, ha tenido una evolución muy fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, donde se han dado no solamente instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino, tú lo mencionaste ya, un Tribunal Penal Internacional que ha incluso sancionado a personas. ¿Existe algún grado de vinculación entre, por ejemplo, la Comisión y el Tribunal Penal Internacional, o son instancias que se tratan de forma totalmente separada? Nosotros con la Corte Penal Internacional no tenemos una vinculación directa por el carácter que tiene la Comisión y la Corte de establecer, como yo decía, responsabilidad estatal de los estados y no responsabilidades individuales como lo hace la Corte Penal Internacional. Lo que sí tenemos de manera permanente es una coordinación con el sistema universal, con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nosotros tenemos una colaboración permanente con el sistema universal
respecto de determinados países, respecto de determinados mecanismos. Existe un mecanismo conjunto para defensores y defensoras de derechos humanos. Respecto a la Corte Penal, nosotros no nos corresponde tampoco a nosotros llevar un caso ante la Corte Penal Internacional. Son los propios estados los que llevan casos ante la Corte, o un conjunto de estados. Pero sí tengo que decir que, por ejemplo, nosotros hemos creado algunos mecanismos extraordinarios de investigación y de coadyuvancia bajo determinadas violaciones a los derechos humanos, que son los grupos interdisciplinarios de expertos independientes. Se creó primero uno en Ayotzinapa, México, por la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, en México, el GIEI, y posteriormente se creó uno, por ejemplo, para Nicaragua. Yo soy relatora de Nicaragua, y siendo relatora de Nicaragua, nosotros, entre las distintas cosas que hicimos, fue crear un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y ese grupo de expertos independientes que investigó las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas del 2018, por ejemplo, estableció, porque era independiente, y además de establecer los patrones sistemáticos de violación a los derechos humanos, estableció específicamente que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, e incluso señaló quiénes eran los responsables. Y ese es un informe que, si bien no se tramita ante la Corte Penal Internacional, cualquier Estado lo puede tomar y presentarlo ante la Corte Penal Internacional como un antecedente para que se puedan investigar ciertos crímenes de lesa humanidad. Ahora, en el caso de Nicaragua hay un tema que no me voy a meter ahora, pero Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma y hay toda una complejidad. Pero pongo como ejemplo los GIEI, cuando se han cometido crímenes de lesa humanidad, donde sí los expertos independientes se han permitido establecer cierta responsabilidad individual. Está el GIEI de Nicaragua, ahora tenemos un GIEI en Bolivia, que está en funciones en este momento. Eventualmente ellos, dentro de su autonomía e independencia, podrán determinar también responsabilidades individuales y establecer crímenes de lesa humanidad. No lo sé, pero podrían eventualmente hacerlo, y ahí también puede ser un antecedente y un instrumento importante para la Corte Penal Internacional. Pero son mecanismos distintos, insisto, porque uno establece la responsabilidad del Estado y el otro establece responsabilidades individuales. Ahora, en países, por ejemplo, como Chile, que va a redactar una nueva constitución, ¿hay instancias o instituciones que se vinculan a derechos humanos que asesoren, por ejemplo, países en términos de cómo debieran estar determinados derechos, o todos los derechos humanos de alguna forma protegidos? ¿O esto es algo que cada Estado individualmente busca cuál es el antecedente que eventualmente le parece más razonable y lo hace propio? ¿Existe alguna posibilidad también de generar o tener algún tipo de recomendación de los organismos internacionales que tienen que ver con esto? Eventualmente sí. A ver, nosotros, por ejemplo, desde la Comisión Interamericana, entre las funciones, yo hablé de los dos pilares fundamentales, pero nosotros, entre nuestro trabajo, como monitoreamos la situación de derechos humanos, no solo denunciamos las violaciones de los derechos humanos, también promocionamos, hacemos promoción y capacitación en derechos humanos. Y dentro de esa facultad está asesorar a los propios estados en materia de estándares interamericanos en las distintas materias relativas a derechos humanos. Nosotros hemos dado cooperación técnica a los distintos estados para proyectos de ley, para planes nacionales de derechos humanos, en distintas materias, y eventualmente cualquier país pudiese eventualmente pedirle la opinión a la Comisión, dentro de lo que es su facultad de cooperación técnica, una opinión sobre los estándares interamericanos en determinadas materias de derechos humanos que eventualmente pueden tener un rango constitucional. En general, las oficinas de derechos humanos, como también la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, no solo cumplimos un rol de denuncia, yo creo que es bien importante, también cumplimos un rol de asesoría y promoción en derechos humanos a los estados y a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Quiénes son los garantes de los derechos humanos? Como señalábamos al inicio, son los propios estados. Por lo tanto, lo que nos importa a nosotros es que no se violen los derechos humanos. ¿Cómo podemos hacer que los derechos humanos no sean violados? Capacitar a los estados en estándares de derechos humanos, en las leyes, en políticas públicas, y por lo tanto es un rol fundamental. Y además el sistema interamericano depende mucho de los estados, y la garantía de los derechos humanos depende al final del día de los estados. Por lo tanto, claramente un Estado puede pedir la asesoría técnica, cooperación técnica respecto de estándares. Ningún organismo
se va a meter en el detalle de la redacción de una constitución o en la redacción misma de una ley. Yo misma, como relatora de pueblos indígenas, me ha tocado, ¿cierto?, emitir opiniones a distintos países sobre determinados proyectos de ley o políticas públicas, y nosotros damos una opinión desde la perspectiva de los estándares. No entramos en el detalle, pero sí establecemos los estándares interamericanos aplicables en una materia determinada. Sí, voy a hacerte más adelante una pregunta sobre tu participación como relatora en torno a los pueblos indígenas, pero antes de eso quisiera ver cómo se de alguna manera distingue, porque a veces, por ejemplo, uno habla indistintamente de terrorismo, por ejemplo, como una violación de los derechos humanos, de terrorismo de grupos, digamos, o de facciones de movimientos. ¿Cómo se distingue una violación de derechos humanos que está basada básicamente en que la comete el Estado a una violación, sin duda, de los derechos humanos que la comete un grupo privado a la que no se le llama una violación de derechos humanos, sino que se le llama, por ejemplo, terrorismo? A ver, aquí son varios los temas. En primer lugar, yo creo que es importante respecto a lo que es el terrorismo. Quiero señalar en general, la Comisión a lo largo del continente se ha pronunciado en numerosos casos, ¿cierto?, sobre las leyes respecto que tipifican los actos de terrorismo. Y ahí permanentemente la Comisión ha establecido ciertos estándares que tienen que ver con establecer tipos penales claros y no ambiguos, porque en general cuando se ha regulado el tema del terrorismo son tipos penales muy abiertos, y esa ambigüedad, ¿cierto?, permite una interpretación que queda a la discrecionalidad del juez, y eso lógicamente termina siendo también una violación a los derechos humanos. Entonces, en primer lugar, quiero establecer sobre el delito de terrorismo, existen un conjunto de estándares de cómo regular el terrorismo y no establecer tipos penales abiertos, porque ahí se permite cualquier discrecionalidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto de acciones terroristas que cometen privados, yo creo que hay que distinguir dos temas. Uno es que si existe un conjunto de personas que están cometiendo delitos, sea terrorismo, sea asesinato o actos violentos, el Estado tiene la obligación, y eso es una obligación del Estado, de investigar quiénes están cometiendo esas acciones y de hacer una investigación independiente, eficaz, oportuna, en tiempo oportuno, que sea diligente y que sea independiente, y establecer a su vez, por lo tanto, quiénes son los responsables y sancionar a los responsables. Ahí hay una obligación del Estado. Quienes han cometido actos graves de violentos, no quiero categorizarlos como terrorismo, pero actos de violencia, cometen delitos y tienen que, por lo tanto, responder ante los tribunales y tienen que ser sancionados y tienen que ser responsables de aquellos delitos, en primer lugar. Y ahí hay una obligación del Estado y hay una omisión de parte del Estado cuando el Estado no investiga de manera diligente y no logra dar con los responsables. El Estado tiene la obligación de proteger a todas las personas que están en su territorio. Por lo tanto, cuando se están cometiendo actos de violencia, delitos graves, terrorismo, es obligación del Estado investigar y sancionar a los responsables. Investigación diligente, oportuna, ¿cierto?, e independiente. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que es importante sí decir que en algunos países, y pongo como ejemplo Colombia, yo soy relatora de Colombia, sí lo que se habla y hemos tenido en Centroamérica es del conflicto armado. Y eso es bien distinto cuando tenemos grupos armados ilegales, donde existe ya un conflicto armado como tal, y habiendo grupos armados ilegales, sí existe también responsabilidad de los grupos armados ilegales, y ahí hay una responsabilidad en que se aplica el derecho internacional humanitario y hay un conjunto de normas al respecto de los casos donde existe conflicto armado propiamente tal. Colombia, ¿cierto?, terminó con un acuerdo de paz precisamente porque tenía un conflicto armado y está siendo responsable a través de los acuerdos de paz y el sistema de justicia que hoy día tiene a través de la Justicia Especial para la Paz, está estableciendo y está juzgando a los ex-FARC y también a los paramilitares que eran parte de grupos armados ilegales. Lo mismo no hemos tenido jurisdicción especial, pero hemos tenido también conflicto armado en El Salvador y en Guatemala, y ahí sí se aplica responsabilidad directa a quienes son, ¿cierto?, estos líderes de los grupos armados ilegales, y ellos sí tienen responsabilidad y se aplica el derecho internacional humanitario. Te quiero hacer una pregunta que probablemente puede ser técnica, pero los derechos humanos, tal cual como tú los has descrito,
¿tienen, al igual que el Código Penal, tiempos de prescripción de esos delitos? Bueno, depende de qué derecho humano estamos hablando. En primer lugar, hay distintos tratados de derechos humanos a los cuales los estados se obligan y se obligan a cumplir desde la Constitución para abajo, que es un tema que se me olvidó señalar cuando hablábamos de la Constitución y la cooperación técnica que tienen los organismos internacionales, independientemente de la cooperación técnica que se le pueda eventualmente pedir a los organismos internacionales respecto de una Constitución, respecto de una ley. Sí, los estados, ¿cierto?, al legislar o al tener nuevas constituciones deben cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos que ya han sido ratificados. Quería aclarar eso. Ahora, respecto de lo que usted me señala, obviamente existen distintos derechos humanos, hay distintas gravedades y está lo que se establece los crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes más atroces como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura. Todos esos son genocidios, todos esos son delitos que son imprescriptibles. Y ahí también tenemos un tema en la región donde ha costado mucho que muchos países entiendan que ese tipo de crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles y por lo tanto la obligación del Estado es permanente de investigar y sancionar a los responsables. Pero depende que quien, por ejemplo, si un Estado eventualmente viola el derecho a libertad de expresión de una persona determinada, la libertad de expresión es un derecho fundamental, sin lugar a dudas es muy grave, su violación es un derecho humano y un Estado no puede violar los derechos de la libertad de expresión, pero no estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Son entonces distintos. Sí, entendemos que no te puedes pronunciar directamente sobre las situaciones que pasan en Chile, digamos, pero sí te quería preguntar, por ejemplo, por algo que está ocurriendo ahora en Bolivia, que esa es algo que básicamente es el propio Estado boliviano que está imputándole a Yanine Áñez condiciones de violación de la ley e incluso aplicándole conceptos como potencial golpe de Estado. ¿Cómo puede darse una situación que hace 4 meses atrás teníamos a esta persona gobernando y con una serie de presidentes alrededor del continente que, bueno, compartían con ella reuniones, la llamaban presidenta, etcétera, y de pronto aparece una acusación donde, si es que finalmente se confirma, todo lo que ella habría hecho estaba viciado, digamos? A ver, yo creo primero, bueno, ese es un tema que como comisión hemos seguido muy de cerca la situación de Bolivia desde la grave crisis política y social del 2019. Quiero poner el contexto a partir de esta grave crisis política que fue septiembre, octubre, noviembre del 2019, donde hubo, la comisión no habló de golpe de Estado, la comisión habló de crisis institucional, pero sí hubo graves hechos de violencia y también grave violación a los derechos humanos, hubo masacre, a partir de lo cual la comisión inició, bueno, además de una visita técnica, estableció un grupo de expertos independientes para investigar los actos de violencia y violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en ese periodo. Si mal no recuerdo, de septiembre-octubre del 2019, nosotros estuvimos precisamente en conversaciones con el gobierno interino de Áñez, conversando sobre el GIEI y la composición del grupo de expertos independientes, cuál sería su mandato, porque necesitamos el acuerdo del Estado para aquello. Y finalmente, en el actual gobierno se constituyó el grupo de expertos independientes, se constituyó formalmente. Con la pandemia no hemos podido hacer todo el trabajo que se quería hacer. Ese GIEI está investigando actos de violencia y grave violación a los derechos humanos ocurridas por la crisis política del 2019. Quiero decir eso porque ahí hay un contexto determinado. Lo que está pasando en estos días, porque también le hemos hecho seguimiento, el origen de las órdenes de aprehensión en contra de la expresidenta interina y otros miembros de su gabinete tiene el origen en una denuncia de una ciudadana, no es una denuncia del Estado, no es una denuncia
del Ejecutivo, es una denuncia de una ex senadora que habría denunciado, ¿cierto?, a varios miembros del gobierno anterior y gente que no estaba en el gobierno por actos de terrorismo y sedición. Y yo creo que es importante tener claro, primero, cuál es el origen de estas investigaciones y estas aprehensiones. No es del Ejecutivo, sino de una ciudadana que hizo esta denuncia. Dicho lo anterior, efectivamente, nosotros hemos recibido denuncias por las faltas de garantía de debido proceso de estas personas que ahora están bajo prisión preventiva por varios meses. Y no me quiero referir en el detalle respecto de esa situación, pero sí la preocupación que tiene la Comisión de manera permanente respecto de Bolivia. Nosotros, de manera permanente, no solo desde que yo estoy en la Comisión, sino de muchos años atrás, es recurrente las denuncias que existen de la sociedad civil boliviana sobre problemas estructurales del sistema de justicia boliviano, la falta de independencia del sistema de justicia y cómo se ocupa el sistema judicial para persecución política. Hemos tomado nota además de que existen precisamente lo que hablábamos sobre terrorismo. Uno de los problemas que tienen en Bolivia es la ley que tipifica el terrorismo como delito y la sedición. Es un tipo penal muy abierto, muy ambiguo, lo que implica, ¿cierto?, una discrecionalidad del juez. Y ahí, de acuerdo a la información que nos ha entregado el Estado, cuando hablo del Estado en este caso es precisamente del Ejecutivo, es que existe una acción ante el Tribunal Constitucional precisamente porque esta ley sobre terrorismo y sedición no cumple con los estándares interamericanos en la materia y es una situación que nos preocupa porque permite una discrecionalidad del juez. Dicho lo anterior, yo creo que lo esencial en Bolivia, y no solo lo que está pasando hoy día, sino que también la situación de grave violación a los derechos humanos que vimos, por ejemplo, en la masacre de Sacaba, donde todavía no hay justicia y reparación a las víctimas, todavía no se establecen responsables, es que hay un desafío mucho mayor de lo coyuntural en Bolivia y el desafío es su sistema de justicia. Lo ha señalado la Comisión Interamericana en reiteradas ocasiones bajo distintos gobiernos y también Naciones Unidas. Recientemente, tanto la Comisión como la Oficina de Naciones Unidas en Bolivia nos hemos pronunciado precisamente sobre la necesidad de que Bolivia enfrente este problema estructural que tiene respecto al sistema de justicia y la necesidad, ¿cierto?, de establecer un acceso a justicia para todos y todos los bolivianos, garantizar el acceso a la justicia, que es fundamental, y también un presupuesto para los jueces y independencia judicial. Y eso es un tema estructural que va más allá de la crisis que se está viviendo hoy día o va más allá de la crisis del 2019. Pero por eso pongo los dos ejemplos. Sí. Pongo los ejemplos de la masacre de Sacaba, cuando se fue el expresidente Morales, ¿cierto?, y la grave crisis de derechos humanos que hubo ahí, y cómo ahí, de alguna manera, ahí las denuncias que recibíamos nosotros, que se estaba utilizando la justicia para perseguir en ese momento a quienes habían estado en el gobierno. Hoy estamos recibiendo de nuevo denuncias de que se está utilizando el sistema de justicia para perseguir a los que ahora se fueron del gobierno. Al final del día lo que vemos, ¿cierto?, es que en los 2 últimos años han habido graves crisis políticas y se utiliza el sistema judicial y el sistema penal para perseguir a los opositores de turno, y mientras tanto tenemos víctimas de grave violación a los derechos humanos que todavía no tienen ningún tipo de justicia ni reparación integral. Entonces hay un problema estructural en Bolivia respecto a la justicia. Y yo creo que ese es el desafío que tiene Bolivia en este momento, es lograr enfrentar ese tema de una vez por todas. Prácticamente no me queda nada de tiempo, pero quiero sí preguntarte sobre lo que fue tu rol en torno a la relación con los pueblos originarios y los derechos humanos. Porque en varias partes del mundo hay conversaciones justamente entre pueblos originarios y Estados. Nosotros en Chile tenemos una cosa pendiente muy fuerte ahí. ¿Cuál es un estándar, si es que existe ese estándar, para poder asumir una situación dialogante que de alguna manera tenga alguna posibilidades de tener éxito, tal cual como ha ocurrido en montones de países? Ocurrió en Colombia, ocurrió en Canadá, ocurrió en Nueva Zelanda, que lo citan siempre. ¿Hay algún tipo de lógica que permita que las situaciones de los pueblos originarios tenga un empalme civilizatorio con el resto de la sociedad? A ver, yo creo, en primer lugar, sí existen un conjunto de estándares en materia de derechos de los pueblos indígenas. El primero de todos, ¿cierto?, es reconocer a los pueblos indígenas con derechos colectivos, como un pueblo que tiene
conjunto de derechos colectivos, y esos derechos colectivos son el derecho a la participación y consulta y consentimiento previo, libre e informado, el derecho sobre la tierra y sus territorios, el derecho a la participación política, no solo en los asuntos que les conciernen como pueblo, sino también en la vida nacional, y tener una participación activa en las decisiones de la vida nacional también. Podría hablar mucho rato sobre los estándares en general, pero a mí me parece también, no existen recetas únicas. Yo creo que hay distintas realidades. Los propios pueblos indígenas no son uniformes también, pero yo creo que lo fundamental es reconocer a los pueblos indígenas como son, como un pueblo, como un ente colectivo que tiene tradiciones, que tiene una cosmovisión, que además tienen una larga historia, y cuando digo esto, no lo digo en vacío, no es un eslogan. Hay una larga historia de discriminación estructural, de discriminación económica y política, también de despojo de los territorios en todas las Américas. Eso no es una excepción. Y mientras no reconozcamos desde dónde venimos y por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado, y no veamos a los pueblos indígenas como un colectivo que es una contraparte legítima con quien conversar, es una situación muy compleja. Y yo creo que no hay recetas únicas, pero sí el reconocer a los pueblos indígenas como derechos colectivos, como un ente colectivo, que vienen de una larga tradición, como yo decía, con una cosmovisión propia, y entender esa cosmovisión y tratar de comprender y tener un diálogo intercultural. Cada uno, yo soy relatora de pueblos indígenas, y usted me ve, soy blanca, soy urrejola, tengo un apellido vasco, por lo tanto yo reconozco, ¿cierto? Yo no soy indígena, y en mi calidad de relatora de pueblos indígenas, con las distintas organizaciones, lo primero que yo siempre hago es escuchar y tratar de entender y comprender desde dónde vienen, desde dónde está la historia y cuáles son sus demandas. En la medida que uno no entienda que se trata de un otro, y no entienda que aquí se trata de un diálogo intercultural en igualdad de condiciones y sin discriminación, es muy difícil. Ahora, la situación de los pueblos indígenas en el continente es bastante compleja. Existen muchas constituciones y leyes que uno pudiese dar como ejemplo a seguir respecto a los estándares, pero hay una gravísima brecha en la implementación de aquellas leyes. Por lo tanto, los pueblos indígenas siguen viviendo una grave discriminación y siguen viviendo, ¿cierto?, un conflicto político al final del día, pero que tiene que ver con el reconocimiento como entes colectivos. Yo creo que ese es el nudo fundamental, y eso nos lleva al derecho a la libre determinación. La Comisión recientemente aprobó la idea de trabajar este año en un informe sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. En general la gente se asusta con este concepto porque creen que es segregación, que es un Estado dentro de otro Estado, y no, tiene que ver con reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocerlos como entes políticos que tienen una voz, que tienen una cosmovisión, y que por lo tanto deben ser reconocidos dentro de ciertos ámbitos su libre determinación y su necesidad de determinar cuál es su plan de vida. Y yo creo que es muy importante en la pandemia entender eso. Si hay algo que ha demostrado la pandemia, es precisamente el efecto que tiene la pandemia respecto a los pueblos indígenas fundamentalmente, y cómo muchos pueblos indígenas en el continente viendo lo que puede significar la pandemia respecto a su propia sobrevivencia, han cerrado sus territorios y han buscado, ¿cierto?, dentro de su propia autonomía y determinación, una manera de defenderse frente a la pandemia y el COVID, y eso ha resultado en algunas partes, y eso ha resultado dentro de sus propias decisiones y sus protocolos de autodeterminación. Yo creo que es muy importante, y eso no ha implicado ningún rompimiento del Estado en el que viven. Los pueblos indígenas no quieren romper su relación con los Estados. De todas las conversaciones que yo he tenido a lo largo del continente, lo que quieren es que sean reconocidos como entes colectivos, y a partir de ahí conversar. Antonia Urrejola, muchas gracias por este contacto con Última Mirada, y felicitaciones una vez más por esta presidencia de la Comisión Interamericana de